Hoy tenemos el placer de contar con Jairo Rodríguez Medina, máster en Investigación aplicada a la educación y doctor en Investigación transdisciplinar en Educación por la Universidad de Valladolid. Actualmente es profesor en el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Valladolid y miembro del Centro Transdisciplinar de Investigación en Educación de la misma Universidad de Valladolid. Sus principales líneas de investigación se centran en la evaluación de programas para la inclusión escolar, social y laboral de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos del neurodesarrollo, la aplicación de la metodología observacional, los métodos mixtos de investigación y el análisis de redes. La entrevista de hoy se centrará en las claves para el cambio hacia una escuela más inclusiva, más allá de las políticas educativas. Hola Jairo, ¿cómo estás? Encantada de tenerte aquí. Hola, Monse. Nada, muchas gracias por invitarme y encantado de compartir con vosotros este espacio y este tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti también. A ver, Jairo, la reforma de la Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE, propone un sistema educativo más inclusivo que atienda a las necesidades específicas del alumnado. ¿Cuáles son, a tu juicio, las claves para avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo? Bien, en este sentido, la ley es solo una de las partes, forma parte de la política, de tres esferas que se interrelacionan y que todas ellas contribuyen precisamente a este cambio a un sistema más inclusivo. Esas tres esferas serían las políticas, en primer lugar; en segundo lugar, la cultura o culturas escolares; y en tercer lugar, las prácticas que se llevan a cabo en los centros. Estas serían las tres esferas principales que contribuyen de alguna forma hacia el camino, hacia un sistema educativo más inclusivo. Estas tres esferas giran a su vez sobre tres ejes que a mi juicio son fundamentales para lograr este trayecto hacia una escuela más inclusiva, que serían la formación, tanto inicial como permanente, del profesorado, la colaboración a todos los niveles y, por último, la dotación de recursos. Por tanto, tres esferas que giran sobre tres ejes que contribuirían, o que en algunos casos se han denominado las palancas de cambio hacia una escuela más inclusiva. Pues bueno, háblanos un poco de esas claves en la formación. ¿Qué condiciones deberían darse para que esos cambios en la práctica lleguen a las aulas y cómo esa formación, como tú comentabas, tanto al profesorado que empieza a dar sus clases como al que ya lleva tiempo en las aulas, cómo esa formación les puede ayudar? La formación, como decía, tanto inicial como permanente o continua del profesorado es fundamental. Muchos de los trabajos de investigación que se han publicado en los últimos años relativos a la percepción de los maestros y maestras sobre su práctica educativa indican que los maestros y maestras muchas veces se sienten poco formados o indican que necesitan mayor formación en el ámbito tanto de la metodología como en general de las prácticas para mejorar la inclusión. Por tanto, es fundamental modificar por una parte los planes de estudio, que me consta que se están revisando en muchas universidades en los grados de educación o en los grados de pedagogía, precisamente para contemplar o bien de una forma transversal o bien de una forma más específica la atención a la diversidad y la inclusión educativa. Esto en cuanto a la formación inicial. En cuanto a la formación continua, si bien es cierto que existe una oferta más o menos grande en función de las comunidades y en función de los lugares de formación continua para el profesorado en activo sobre educación inclusiva, algunas de las carencias quizá de esta formación, o una de las principales carencias, es que en general esta formación no se lleva a cabo en los propios centros. Sería importante contextualizar de alguna forma estos procesos formativos para adaptarlos a las características concretas y específicas de cada uno de los centros. Este es toda una línea de trabajo que se está llevando a cabo en otros países, por ejemplo en Japón, en Estados Unidos o en Gran Bretaña, de formación del profesorado en los propios centros, de tal forma que seamos capaces de identificar cuáles son las necesidades específicas, porque estas son muy variadas, las necesidades específicas en cada uno de los centros. Y en este sentido, este sería una mejora importante. Claro, bueno, nosotros estamos aquí ayudando también, aportando nuestro granito de arena para acercar todo este conocimiento a
todo el profesorado. Nos hablabas también de colaboración. ¿Cuál sería el papel de las universidades y de los investigadores en este proceso? La colaboración es fundamental también en este proceso hacia una escuela más inclusiva a todos los niveles. Ya que me preguntas por la colaboración entre universidades y escuelas, aquí muchas veces la colaboración o cooperación entre la universidad y la escuela se limita a que los investigadores vamos a los centros escolares, recogemos datos y publicamos un artículo y nos olvidamos, en ocasiones, no siempre, nos olvidamos ya de los centros, ¿no? La colaboración en este sentido sería llevar a cabo investigación no sobre los centros escolares, sino con los centros escolares. Esta sería una de las claves de la colaboración universidad-escuela. Por otro lado, la universidad o los investigadores también podemos tener un papel importante en la formación del profesorado, ¿no? Incluso en estos procesos de investigación que se llevan a cabo en los centros escolares podría haber o debería haber una parte que debería ser formación del profesorado en estos proyectos o en estas técnicas o en estos programas de intervención que pretendemos llevar a cabo en los centros escolares. Esta sería otra modalidad de colaboración. Por otro lado, la colaboración se hace extensible también a otros niveles, no solo universidad-escuela, sino la colaboración entre los propios maestros dentro del centro escolar, observando sus prácticas, haciendo reuniones sobre estas prácticas. Ya sé que esto a veces es una carga mayor para los docentes, pero sería interesante que pudieran llevarse a cabo estos procesos. La colaboración, y esto tiene que ver con el cambio de la cultura escolar o culturas escolares de las que hablaba antes, la colaboración entre los servicios administrativos o las administraciones y los centros escolares, y la colaboración entre los equipos directivos y los propios maestros, ¿no? Como ves, esta colaboración se debería dar a todos los niveles para facilitar precisamente ese camino hacia una escuela más inclusiva. Claro, tiene que ser una colaboración estructural, como tú decías, a Así todos los es. niveles, ¿verdad? Sí, lo cual supone al final un cambio en lo que decía al principio, un cambio en la cultura escolar en general, ¿no? Pasar a una cultura mucho más participativa. Genial. Bueno, nos has hablado de la formación y de la colaboración. Nos comentabas también que tenemos un tercer aspecto, que sería el aspecto de los recursos. Explícanos un poco. Como en casi cualquier aspecto en general social, la dotación de recursos es fundamental. Dotación de recursos tanto a nivel de recursos materiales, ¿no? con propuestas de metodologías, con recursos propiamente dichos, etcétera, y también con recursos humanos, ¿no? La necesidad de incorporar mayor profesorado tiene que ver además con la reducción de la ratio. La reducción de la ratio es sobre todo de las cuestiones fundamentales para mejorar este proceso hacia una escuela más inclusiva. Por tanto, es necesario aportaciones tanto a nivel metodológico como a nivel práctico, como a nivel social, ¿no? En este sentido, los recursos son fundamentales. Claro, totalmente. El tema de las ratios yo creo que es clave en todo este proceso. Y en cuanto a los docentes, las actitudes son también muy importantes. ¿Cuál sería el cambio necesario en este sentido? Pues las actitudes, como sabes, están constituidas por tres factores fundamentalmente. Un factor cognitivo que tiene que ver con lo que pensamos, cómo enfocamos la diversidad. Un factor que tiene que ver con lo que hacemos, un factor conductual. Y por último, un factor de carácter emocional, ¿no? En cuanto al primero de ellos, el factor cognitivo, lo que pensamos es preciso un cambio de enfoque. Un cambio de enfoque de entender la diversidad como un problema o como una dificultad, a entender la diversidad como una oportunidad de mejora y como una oportunidad de aprendizaje para todos. Este es uno de los cambios fundamentales para cambiar esas actitudes, ¿no? El cambio a nivel cognitivo. Y luego el cambio a nivel conductual, a nivel de lo que hacemos, tiene que ver con cambios en las prácticas, ¿no? Aplicación de metodologías activas, a metodologías que favorecen la inclusión, y está muy relacionado tanto con la formación como con la colaboración. A partir de la colaboración con otros docentes, con otros investigadores quizá, podemos cambiar nuestras prácticas
y hacer o precisamente influir sobre este cambio en nuestras conductas hacia la diversidad. Y por último, el cambio emocional, el cambio a nivel más profundo. Este es quizá probablemente el cambio más difícil en cuanto a las actitudes, pero tiene que ver también con que los profesores se sientan arropados y no se sientan desbordados, como han declarado en muchos trabajos científicos, cuando tienen que atender a un grupo diverso de estudiantes, porque cada día más nos encontramos ante aulas más diversas. Por tanto, el tener apoyos, porque el profesorado tenga apoyos que le permitan sentirse capaz de atender a toda esa diversidad, es otro cambio fundamental para que se produzca ese cambio en las actitudes. Claro. Qué importantes estos tres cambios que nos comentabas. Y ese cambio de mirada también, Sí. ¿no? Del cambio de la diversidad como el problema hacia una integración y una comprensión, ¿no? de las aulas diversas, que como sociedad somos así todos diversos. Claro. Muy interesante. Y también esa parte emocional que comentabas, que yo creo que, como tú decías, es una de las más difíciles de cambiar o de tratar. Qué importante es esa colaboración que indicabas y esa formación continua y ese contacto continuo con otros profesionales. Qué interesante. Bueno, pues vamos a ver cómo la ley, cómo esta reforma de la Ley Orgánica de la Educación puede ayudarnos con ello. ¿Cuáles son las principales aportaciones en ese sentido? Bueno, la principal aportación, desde mi punto de vista, es precisamente este cambio de enfoque, de entender la diversidad como algo exclusivo, o la atención a la diversidad como algo exclusivo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, a un enfoque de la diversidad entendida como un principio pedagógico básico para todo el alumnado. Esto encaja con los modelos teóricos más actuales de inclusión, ¿no? Que entienden la inclusión como un proceso de identificación y eliminación de las barreras que dificultan la participación, el progreso y la presencia de todo el alumnado y no solo de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Este es, como digo, desde mi punto de vista, el principal cambio o incluso la principal mejora. Junto a esto, la aplicación de los principios de diseño universal, que si queréis otro día podríamos hablar sobre esto, este es otro cambio fundamental, y la personalización e individualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Más allá de los aspectos concretos, estas tres cuestiones son el espíritu básico de la LOMLOE que apoyarían este modelo más inclusivo. Por tanto, la personalización, individualización, aplicación de los principios del diseño universal y, por último, la diversidad entendida como un principio pedagógico básico para todo el alumnado. Qué interesante todos estos aspectos que nos estás comentando y qué necesaria será esa formación y esa colaboración, otra vez reiteramos, para que todo esto llegue a buen puerto, pues la personalización y la individualización del aprendizaje, por ejemplo, son temas complicados en un aula en la que puedes tener a 25 alumnos. Claro, de hecho, por eso precisamente, como comentaba antes, se están planteando en las facultades de educación y también en los grados tanto de educación como de pedagogía, la inclusión de mayor carga docente con asignaturas relacionadas con la inclusión y la atención a la diversidad. Esto es fundamental. Por supuesto. ¿Y en qué plazo de tiempo está previsto que se desarrolle este plan? En principio, la ley prevé que en un plazo de 10 años los centros de educación especial se transformen en centros de recursos de apoyo a los centros ordinarios, pero este plan todavía no ha sido concretado. De hecho, estamos todavía esperando también la publicación del currículum. También es necesario en este plan se deberá especificar cuáles son los recursos, la dotación económica que se va a aportar para que se lleve a cabo toda esta conversión, ¿no? Por tanto, tenemos este plazo de 10 años. Esperamos que de aquí a 2030
se produzcan todos estos cambios y que el plan se establezca en los próximos meses. Probablemente de aquí a final de año esté establecido este plan. Qué bien, pues ojalá sea así. Ojalá todos los profesores y profesoras tengan acceso a esa formación, tengan esa colaboración y esos recursos, tal como tú nos indicabas, para que nuestras aulas sean más inclusivas y para que la diversidad deje de ser un problema a ser ya un puntal pedagógico dentro de nuestras aulas. Bueno, Jairo Rodríguez Medina, muchísimas gracias por estar aquí y por explicarnos las cosas tan bien, de manera tan comprensible y tan didáctica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Monse, y a vosotros por invitarme a compartir, como os digo, este espacio con vosotros. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Chao.